Europa es el continente que ha sido llamado por muchos el viejo continente. Ha sido sin duda alguna el sitio clave en gran parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, sabemos que Europa lamentablemente, pues por su tema de dominación a otros países, pues desafortunadamente se ha permeado, ¿no? O se ha querido quedar con el centro de toda la historia de la humanidad en su gran mayoría. Cuando la realidad es que desde el mundo antiguo, tanto los asiáticos como los africanos, los oceánicos y también los europeos tuvieron pues una gran contribución a lo que es la humanidad. Si a ello agregamos, por supuesto, también los grandes aportes que a partir de 1492 brindó el continente americano para todo el planeta, pues con más razón se puede decir que esa teoría europocéntrica de la historia pues pasa a un segundo plano. Desde el punto de vista geográfico, Europa es un continente muy pequeño, pero es un continente muy poblado. Su país más poblado es Alemania, que está en todo el centro de Europa. Gran parte de sus países forman parte de una unión política y económica llamada la Unión Europea, de donde pues proviene el nombre de una moneda que es de la moneda más poderosa del mundo, como lo es el euro. En este sentido, Europa se convierte en una de las economías más importantes para el planeta. Gracias a Europa, en varios países del mundo, o en la gran mayoría, se habla, por ejemplo, el inglés, gracias a la influencia del Reino Unido, que es la unión de 4 países europeos en un único reino, como lo son Escocia, Gales, Irlanda del Norte y lo que es, por supuesto, Inglaterra. En este sentido, uno de los países que también conquistó gran parte del mundo, pues es España, y por eso en gran parte del mundo se habla la lengua española. Misma situación con el francés, dado que Francia pues terminó tomando territorio en gran parte del continente africano, en parte de Asia y por supuesto también en América. Por otro lado, la influencia alemana a nivel mundial ha sido menor, pero hay alemanes esparcidos por todas partes en el mundo, ¿no? Sin embargo, Alemania es un país que inició, hay que decirlo, en buena parte, los 2 conflictos bélicos eh, más importantes de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra, que en buena parte pues, se desarrollaron acá en Europa. Y esto trajo cambios dentro de toda la geografía europea y mundial. Y lo menciono porque a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial nacieron nuevos países en el espacio europeo, dando entonces por el traste a imperios como el Imperio Austrohúngaro, el propio Imperio Alemán, inclusive el Imperio Francés, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Y entonces esto llevó a la existencia de nuevos países. Y estos nuevos países, pues, vamos a irlos conociendo, ¿no? Si hablamos de lo que es la geografía del continente europeo, pues vamos a encontrar que sus principales cadenas montañosas, pues, son los Alpes. Los Alpes que separan principalmente a lo que es el centro y el norte de Europa, ese centro norte europeo, Alemania, Dinamarca, de lo que es principalmente el sur, sobre todo lo que es la península itálica, donde se encuentra la República Italiana, San Marino y el Vaticano. Y es importante que mencione acá el Vaticano porque el Vaticano es un estado, es un país, el país más pequeño del mundo, ¿no? Y este país tiene un gran peso a nivel internacional porque es lo que se conoce como la Santa Sede de la Iglesia Católica. Tienen un poder y una preponderancia para otros países sumamente importante. Agreguemos además el particular caso de que tienen varios de los países más pequeños del mundo, como Luxemburgo, Liechtenstein, San Marino y el propio Vaticano, pero son países que inclusive por su poca población, pues en un pasado fueron pequeños reductos reales de duques, condes, y esto pues llevó a la existencia de estos pequeños países hasta la actualidad. Los países que más destacan sin duda alguna por su turismo,
por todo su razón de ser. Entre tanto, hay que decir España es uno de los principales porque aparte es una puerta del transporte. Italia, Francia, sobre todo la ciudad de París. En cuanto a lo que es Inglaterra, Londres es una ciudad muy turística. Pero hay destinos poco conocidos para los latinoamericanos frente a las ciudades principales y los países principales. Ejemplo, todo lo que es Europa del Este tiene regiones preciosas. Ejemplo, en Ucrania, lástima por la guerra, pero Ucrania tiene regiones preciosísimas dadas por los cultivos que tiene. Girasol, por ejemplo, grandes campos de girasol hermosos. Pero también vamos a encontrar, mejor dicho, construcciones preciosas en Rumanía, en Moldavia, también en países como Checoslovaquia, lo que fue Checoslovaquia, mejor dicho, que hoy en día es República Checa, Eslovenia, Eslovaquia. Esa región o esas regiones, esos países que son tan poco hablados de ellos, se escucha muy poco de ellos, pero que realmente tienen bellísimos espacios para ser conocidos. Grecia es increíble, Serbia, Croacia. Croacia inclusive tiene hasta naturalmente una belleza, es una isla en forma de corazón. Increíble las maravillas que nos pueden brindar estos países y que la gente pues conoce muy poco. En cuanto a la economía de estos países, es importante conocer que el principal motor económico de Europa es Alemania, ¿ok? Y Alemania tiene una particularidad, es lo complicado de su idioma, ¿no? Pero obviamente Europa, sobre todo los países que forman parte de la Unión Europea, pues tienen una gran facilidad en cuanto al transporte, ¿no? Ellos tienen, dentro de todos estos países que forman parte de la Unión, que son más de 20 países, tienen un pasaporte, por ejemplo, el pasaporte de España, pero te dice Unión Europea. Al decir Unión Europea, tienes permiso de circular por todo este espacio. Y eso, evidentemente, para el turista es muy importante porque al obtener el permiso de ingreso, pues tienes el permiso para recorrer todos estos países y hay grandes paquetes pues que permiten el recorrer muchos de los países de la Unión Europea. Así que les invito a hacer una revisión exhaustiva pues para que puedan apreciar mucho más allá de Europa como un sitio donde se hace dinero, ¿no? Porque lamentablemente ese es el concepto que hay de muchos latinoamericanos de Europa, más allá de las bellezas que hay. Y no, hay muchas bellezas, pero más allá de las ciudades capitales, las playas francesas son espectaculares, la verdad, son espectaculares. España y Francia, pero sobre todo España, tienen gran avance en cuanto a tecnología de energías renovables. Entonces, hasta para el turismo científico, el turismo ambiental, llama mucho la atención. Muchos de los países europeos que están, hay que decirlo, mucho más avanzados en materia de conservación, en materia de protección de diversos espacios del ambiente, porque son sociedades diferentes a las nuestras. Son sociedades que piensan en verde, no son sociedades que piensan como nosotros en el consumo exacerbado. ¿Ok? Así que les invito a hacer revisión pues, de estos países que en sus actividades respecto a lo que puede ser la visita a Europa o actividades académicas, pues tengan un pequeño abrebocas simple, algo muy simple de lo que es simplemente Europa, pero que francamente llama poderosamente la atención.